Noroña pone contra la pared a la oposición. Porque ese diálogo era antes, porque el Poder Judicial se pudo reformar a sí mismo y se negó. Donde hay diálogo hay libertad y democracia. Donde solo hay monólogo, hay engaño y autoritarismo. ¿Cómo están, familia de Nota del Cambio? Hoy estamos a 9 de julio del 2024. Una vez más, Noroña no se guardó nada y dijo las verdades frente a ministro corrupto y los prianistas durante los diálogos para la reforma al Poder Judicial. Tanto así que Xóchitl Gálvez y Javier Lainez sacaron las uñas para defender algo que no se puede y está corrompido. Salieron a defender intereses particulares antes que los intereses del pueblo. Lo que sucedió no lo vieron venir. Y bueno, familia, antes de iniciar, los invito a que me ayuden con su like y compartan este video para que más personas se informen. Y sin más comentarios, vamos con esta información. Quien dice que estos foros no tienen sentido, hoy queda demostrado que está la discusión planteada. Es división de poderes, y división no es confrontación, efectivamente, como aquí se plantea, ni mucho menos contrapesos. Y la verdad es que ayer la presidenta de la Corte, la ministra Norma Piña, convocó al compañero presidente López Obrador y a nuestra virtual compañera presidente Claudia Sheinbaum Pardo al diálogo. Y yo soy muy mal entonado, porque si no le cantaría la de llegaste tarde en el ocaso de mi vida triste. Porque ese diálogo era antes, porque el Poder Judicial se pudo reformar a sí mismo y se negó. Y hoy estamos en esta condición de discutir la profundidad de la reforma, que yo sostengo que es una revolución, e insisto que el soberano es el pueblo, y se le sigue regateando en algunas intervenciones el derecho a tener no solo la decisión de elegir al poder unipersonal en un régimen presidencialista, al titular del Poder Ejecutivo Federal, elige al Poder Legislativo y ahora elegirá al Poder Judicial, a las personas juzgadoras. A mí me parece que seguir discutiendo este tema de si tiene o no, si es correcto, si va a funcionar o no, es ocioso, porque eso va a ser así. Quien quiera seguir pensando que el pueblo no va a elegir se equivoca. A partir del primer trimestre de 2025 el pueblo va a elegir al Poder Judicial. Entonces lo que tenemos que discutir es cómo, qué requisitos, esto que se está planteando es importantísimo. Yo no soy abogado, pero en el desayuno planteaba Ramiro el tema, nuestro presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales. Yo comparto con él, sin ser abogado, que el control constitucional debe quedar en la Corte, que un juez puede determinar sobre violación de derechos humanos y si hay un asunto de constitucionalidad, remitirlo a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y asunto resuelto. Pero me parece que la manera en que ha venido, yo lo dije, lo reitero, tomando decisiones políticas disfrazadas de jurídicas la Suprema Corte en este último periodo, que se convirtió en el reducto del conservadurismo, pues es inaceptable. Entonces la reforma es una obligación política, moral, ética que tiene el Poder Legislativo. Si la ministra presidente Norma Piña quiere diálogo, este es el espacio. Está en manos del Poder Legislativo, es aquí donde se está discutiendo, es aquí donde se deben entregar las conclusiones, es aquí donde se debe enriquecer y discutir la reforma al Poder Judicial. Y yo terminaría más que preguntando, agradeciendo las intervenciones que aquí se han dado y cierro. Un juez que yo no compartí nada de lo que dijo, nada es nada, pero me parece incorrecto que le hayan cortado el sonido, debió terminar porque si no pareciera que estamos negados a escuchar y la decisión ciertamente en la esencia está tomada, pero todo lo que enriquezca esta reforma es bienvenido. Así es que yo haría un llamado en ese sentido, en que, digo, de repente con el tiempo es complicado, el tiempo es limitado y se están haciendo intervenciones muy valiosas desde los muy diversos puntos de vista que hay en
nuestro país. Muy agradecido de su participación, mi reconocimiento, y reitero que me siento muy contento y muy honrado de estar participando en estos diálogos. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias. El Partido Acción Nacional ha propuesto a la senadora Xóchitl Gálvez Ruiz, para quien le pido pueda hacer uso de la palabra. Adelante, senadora. Muy buenas tardes. Agradezco la oportunidad para participar en estos diálogos por la reforma del Poder Judicial. Vengo con el ánimo de escuchar y de ser escuchada, con el ánimo de entender razones y brindar razones. Creo en el diálogo como instrumento para hacer leyes y para llegar a la verdad. Donde hay diálogo hay libertad y democracia. Donde solo hay monólogo hay engaño y autoritarismo. Hoy estamos frente a uno de los mayores retos de nuestra vida pública. Quiero expresarles mi profunda preocupación porque no estamos solamente discutiendo una reforma al Poder Judicial. Lo que se discute es la subsistencia de nuestro régimen democrático y la forma en que habremos de limitar el poder político. Comparto con mis colegas legisladores de la coalición gobernante la idea de que es necesario mejorar el funcionamiento del Poder Judicial. Comparto también con ustedes el deseo de que ese poder sirva a la sociedad de manera efectiva. Lamentablemente, las reformas propuestas no van en esa ruta. Se trata de propuestas que modifican la esencia de nuestro diseño constitucional. Con ello, lo que está en riesgo son los diques que protegen los derechos de los ciudadanos ante el poder. En décadas pasadas hemos sido testigos de lo que sucede cuando el poder público se ejerce sin restricciones. Hemos sido testigos de cómo se puede coartar la libertad y los derechos de los opositores cuando no hay quien los proteja. Esto nos obligó a contener el poder, a ponerle límites claros, a establecer reglas sobre lo que no es tolerable ni admisible para una sociedad. Eliminar esos límites es debilitar los cimientos de la casa en la que todos vivimos. También hemos aprendido que no basta con tener reglas, es indispensable establecer mecanismos para que los poderes se revisen y se controlen unos a otros. Para que se cumpla ese papel de contrapeso, debe asegurarse la autonomía e independencia de cada uno de esos poderes. La plena independencia del Poder Judicial es indispensable para acompañar a los ciudadanos en la búsqueda de justicia. El Poder Judicial no es perfecto, nunca lo ha sido y no lo será, porque es humano. Lo mismo sucede con los otros dos poderes. Pero sus defectos no justifican que se le trate como enemigo de la sociedad, no justifican la arbitrariedad, no justifican el abuso. Que quede claro, no estoy diciendo que el Poder Judicial no se toca. El Poder Judicial sí se toca, pero nuestro deber es ponernos de acuerdo en una reforma para perfeccionarlo, no para destruirlo. Debemos construir un Poder Judicial que resuelva con justicia y prontitud los conflictos de una vida en sociedad. Un Poder Judicial que no se limita al ámbito federal, sino que también, y de manera muy importante, opera en el ámbito estatal. Mal haríamos en negar que muchos de los órganos locales de justicia requieren una reforma a fondo para lograr la transparencia y la independencia. No hay reforma al Poder Judicial de México completa si no se reforman los poderes judiciales locales. Tampoco puede haber reforma al Poder Judicial si a los jueces federales y locales no se les garantiza independencia y autonomía para cumplir su deber. No estoy de acuerdo en desmantelar la carrera judicial federal. Es indispensable contar con conocimiento, experiencia y honestidad. La popularidad no es sustituto de la capacidad y el mérito. Y yo lo digo claro y fuerte, que se escuche hasta Palacio Nacional. La experiencia no es igual a corrupción. Por todo esto, no estoy de acuerdo que se elijan por el voto popular a los ministros de la Suprema Corte ni a los jueces y magistrados de la Federación. Concluyo. Para tener la tan anhelada justicia para los mexicanos se requiere una reforma integral. 1. Es necesario atender la prevención del delito con educación y justicia cívica. Si no ordenamos las calles,
no podremos ordenar el país. 2. Reformar las instituciones de procuración de la justicia estatal y federal. Las capacidades de investigación están rebasadas. La mayor deuda de la justicia con la sociedad está en los estados. Estoy a favor de una reforma al Poder Judicial, pero si no, estoy a favor de una reforma que tenga como prioridad justicia para las víctimas del delito. Y finalmente, es urgente una reforma al sistema penitenciario. En la imposición de penas no puede haber privilegios, pero tampoco a los derechos humanos. La actual propuesta de reforma al Poder Judicial no resuelve los problemas de la gente, pero sí puede generar más injusticia, con ello más encono y división entre los mexicanos. De nuestra capacidad para dialogar y escuchar depende que esta reforma no genere agujeros de impunidad para una democracia que cada día genera más. Ojalá la virtual presidenta electa haga honor a su espíritu científico y escuche a los especialistas quienes llevan toda su vida estudiando los temas. Concluyo, deme 30 segundos. En caso contrario, los grupos de la delincuencia organizada podrían tener jueces del... Se imagina que la reforma judicial no ponga en riesgo la certeza jurídica y no ahuyente inversiones y empleos. Que quede claro, estoy aquí abierta al diálogo porque quiero una reforma judicial inteligente y sensata, una reforma judicial que sirva al pueblo, una reforma judicial que sirva a México. Y se los digo de corazón, quiero el éxito de la futura presidenta de México, porque si ella gobierna bien y gobierna para todos, le va a ir bien a nuestro país. Y la pregunta que les hago, ¿coinciden que la experiencia de un juzgador lo convierte en corrupto? Muchas gracias. Por parte del grupo parlamentario de Morena, hace uso de la voz la diputada Adriana Bustamante. Muchas gracias, diputado. Le pido, por favor, que tenga conmigo la misma consideración de tiempo que tuvo con la oradora que me antecedió. Muchas gracias. Con el permiso de la audiencia, ayer les quiero comentar que el día de ayer fuimos invitados al cierre del Encuentro Nacional por una agenda de seguridad y justicia convocado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En ese muy importante ejercicio, la ministra Norma Piña, presidenta de la Suprema Corte de Justicia, señaló como dato muy importante que el resultado de esos encuentros, más del 60% de las y los participantes están más interesados precisamente en discutir sobre el derecho de las víctimas, de las personas defensoras, que aquellos temas que tienen que ver con la estructura del Poder Judicial. Yo creo que todas y todos los mexicanos estamos en ese sentido. A la gente lo que le interesa es vivir la justicia, que cuando sus derechos sean violentados, encuentren un poder judicial cercano, amable, justo, austero. Y es por eso que coincidimos con esa mayoría sobre la relevancia de proponer, discutir y construir una reforma mucho más amplia, que no solo impacte la estructura de los poderes judiciales, sino que realmente impacte en el acceso a la justicia de las personas. En ningún momento, ningún artículo de los que se están proponiendo que se reformen atenta contra la democracia, todo lo contrario, la fortalece. La fortalece y la hace transparente, la hace amable, la hace honesta, la hace justa, que eso es lo que queremos. Sin embargo, también se debe reconocer que la reforma que ahora mismo discutimos propone reorganizar la integración de los órganos del Poder Judicial, particularmente del Consejo de la Judicatura Federal, así como de los poderes judiciales locales. Y resulta indispensable y fundamental, pues que en este primer gran paso que vamos a dar, lo demos de manera firme, de manera contundente, y que pongamos en la base de esta gran propuesta garantizar el derecho a las víctimas para que tengan un acceso a la justicia pronta, expedita, austera y entregada al pueblo. Quien haya ya revisado la reforma que se propone podrá encontrar que ningún artículo de los que se modifican se están modificando
la carrera judicial, no se está modificando los requisitos para que se propongan jueces, juezas, ministros, magistrados, no se está modificando eso. Y entonces eso es de lo que debemos hablar aquí. Incluso el secretario general del Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial reconoció durante el primer foro que el Consejo de la Judicatura Federal retrasa la resolución de las denuncias presentadas por las y los trabajadores del Poder Judicial en contra de sus superiores jerárquicos. Él lo reconoció ahí delante de todo México. Y sobre todo aquellas quejas relacionadas sobre la contratación laboral. En este contexto, se vuelve imperante la conformación de un tribunal de disciplina judicial que permita, a través de sus atribuciones específicas, resolver de forma pronta y expedita todas aquellas denuncias que se realicen en contra del mal actuar de las y los servidores públicos del Poder Judicial, para que poco a poco estas estructuras y malas prácticas arraigadas se vayan cambiando hasta su erradicación. Para lograrlo es muy importante hoy y siempre la participación ciudadana. Y yo, más que descalificaciones, pues quisiéramos escuchar en estos foros propuestas ciudadanas. Y a mí me gustaría abonar en esa materia, preguntándoles a todas y todos la opinión respecto a la creación de un mecanismo de observancia ciudadana dentro del Tribunal de Disciplina. Eso sí fortalecería los cimientos, daría certeza y daría respaldo. Uno de los grandes problemas que busca combatir esta reforma es la falta de transparencia y la rendición de cuentas de las y los integrantes de los poderes judiciales. En buena medida, porque no están sujetos al escrutinio ciudadano, porque son electos de manera discrecional, no son avalados por la ciudadanía. Ahorita creo que lo que más ha dolido al Poder Judicial es que el ojo de todo México está sobre este poder que nunca se había sido cuestionado. La creación de un observatorio ciudadano permitiría contar con un espacio de participación ajeno a la estructura del Poder Judicial, a través del cual se pueda construir un diálogo informado con la población, la consolidación de una impartición de justicia más eficiente y transparente que permita el acceso a diversas voces y disidencias que conforman las diversidades poblacionales existentes en México, dándoles participación a los pueblos originarios, a las comunidades de la diversidad, a las personas en alguna condición de vulnerabilidad y en suma a la ciudadanía que se sentiría también representada en este nuevo órgano de vigilancia. Ahí se los dejamos de tarea, pero no puedo desaprovechar esta tribuna sin antes recordar que en estados como Chiapas y Oaxaca, que albergan una gran diversidad cultural debido a la presencia de sus diferentes grupos indígenas, una gran diversidad lingüística y cultural, pues también resultaría necesario que se incluyeran criterios en esta reforma o en su réplica en las leyes secundarias sobre los procesos para la elección de jueces y magistrados locales, respetando en todo el tiempo el derecho a la libre determinación de los pueblos indígenas, el ejercicio de sus sistemas normativos y en consecuencia el nombramiento y la elección de sus propias autoridades judiciales en el ámbito comunitario. ¿Cuál sería la opinión de esta Asamblea sobre este tema en particular? Para incluir criterios de interculturalidad en la reforma. Como dice nuestro gobernador electo, abramos nuestra conciencia, reconozcamos nuestras raíces. ¿Han considerado esta opción para fortalecer la iniciativa e integrar procesos de elección? Por favor, diputada, vamos a concluir. Claro que sí, mi diputado, con mucho gusto. ¿Se han considerado estos criterios acordes a las realidades locales, la interculturalidad, la pluriculturalidad de nuestra realidad en estados como Chiapas y Oaxaca? Pues sigamos transformando las leyes, sigamos transformando el Poder Judicial. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Después de esta ronda, si me permiten,
Le vamos a dar el uso a los ponentes quienes quieran hacer uso de la palabra. En tal sentido, el ministro Javier Lainez Potisek, ministro de la Suprema Corte, me ha pedido el micrófono para tal fin. Muchas gracias. Trataré de ser muy breve. A ver, ya se dijo aquí, y eso es bien importante, compañero. Claro que el Poder Judicial Federal tiene problemas, y tiene problemas graves. ¿Sí? Mi pregunta es si esos problemas te llevan a hacer una reforma que puede ser muy pertinente en muchos aspectos, pero en la elección permítanme decirles que tengo mis dudas. Primero, me gustaría hablar del diagnóstico, porque si es que no se reformaron ni siquiera ustedes enteran. El diagnóstico. Es cierto que el diagnóstico viene de datos concretos, es un poder corrupto a ese punto, somos 55,000, 1,647 juezas, jueces, magistrados y magistrados, y 30,000 gentes, abogados, abogadas, de todas las edades que pertenecen al sistema de carrera. Esto es el Poder Judicial. Eso todo está podrido, todo eso es conflicto de interés, todo. O sea, primero yo sí quisiera ver eso. Percepción ciudadana, tienen toda la razón, pero muchos sectores salimos reprobados ahí. Ahora, yo ahorita lo comentaba con don Gerardo, ¿no? Que está ahí. El 93% de los delitos son locales. El primer contacto de la ciudadanía siempre va a ser con la justicia local. Sí, no se trata ahora de echarle la culpa a la justicia local, pero ahí, perdón, no este gobierno ni el que acaba, ni todos los demás, nadie ha puesto atención a la justicia local y siempre reformamos de arriba, pero no vemos precisamente qué es la raíz, qué es lo que la ciudadanía sufre. De veras yo le aplaudí muchísimo, no lo tenía el gusto de conocerlo, no voté por él porque no vivo aquí, pero el gobernador electo, no, la Procuración de Justicia, cero, en años, cero atención. Pregúntenle a la ciudadanía y verán que les dirán, mi mala experiencia en justicia es cuando entré a ver a la policía o cuando entré con el Ministerio Público. Entonces, primero, diagnóstico y luego decidimos qué hacer. Lógicamente tengo mis dudas, muy grandes dudas con la elección, ¿sí? Y no por otra cuestión, y no porque los mexicanos y las mexicanas, es que somos tontos, no vamos a poder decidir. No es eso, ¿sí? Solamente les voy a dar un ejercicio que presenté la semana pasada. En la Ciudad de México son 352 órganos, ¿sí? Juezas y magistrados, 352. En la propuesta se dice van a ser 6 candidatos por cada uno de estos órganos. La ciudadanía tendría que analizar en la siguiente elección 2,088 perfiles. Perdón, a mí me puedes presentar a los mejores candidatos, voy a dar otro ejemplo, los mejores candidatos, médicos, especialistas, lo mejor. Pero si me preguntas, ¿cuál es el mejor para ser director de infectología en el Instituto Nacional de Nutrición? Pues la verdad no sé. Es que hay algunas funciones estatales que no se llevan a la elección, como no se lleva el magisterio, ¿sí? Y ahí, perdón que difiera, me preocupa, porque, y creo que están haciendo, no, por favor, no me lo tomen a mal, el mejor intento para, digamos, no afectar, o afectar lo menos la carrera judicial. Yo hasta ahorita no veo cómo, porque la carrera judicial no es juez y magistrado, 35,000, de los cuales 17,000 son mujeres, son todas las categorías, toda esa gente entró por concurso. Todas esas 17,000 mujeres van a ser juez o son juezas en potencia, ¿sí? Si tú tienes que ir a una elección por 6 años, está bien, a lo mejor tienes el aliciente de prepararte, pero pues muy seguramente tu aliciente mayor sea ganarte a los grupos de apoyo que, insisto, y lo diré siempre, es muy legítimo en la representación popular, es natural, es su sustancia.
Un legislador compra una causa y compromete su voto en ella. El juez no puede hacer eso. Entonces, perdónenme que se los transmita, yo sí sigo teniendo dudas. Por lo demás, excelente idea, el observador ciudadano en los poderes judiciales, eso se me hace una excelente idea. Gracias. Así es, familia de Nota del Cambio. Xóchitl Gálvez sigue sin entender al pueblo mexicano. Continúa defendiéndolo de una minoría. Es una pena que después de la derrota que sufrió, salga a defender a Norma Piña, sabiendo que las decisiones que ha tomado son una tontería y que no ha dado resultados. Y bueno, familia, hemos llegado al final de esta información. Dejen sus opiniones. No olviden darle like y compartir este video para que más personas se mantengan informadas. Y si eres nuevo en el canal, no olvides suscribirte. Esto es Nota del Cambio, tu canal informativo.